Muy bien, hermano, pues entramos en el estudio número 9, estudios cortos con bastante material, muchos para que podamos nosotros hacer también estudios más a fondo. Estos estudios no son exhaustivos del todo. Muchos estamos dando las porciones para que ustedes los lean y los estudien. Recuerden eso. Ahora vamos a estudiar en este momento acerca del rey prometido que es rechazado. Uno de los aspectos más lacerantes en la venida de Cristo es que este rey, no solamente su reino, sino también el rey fue rechazado. Ya vamos a ir entrando más directamente en todo lo que es cada uno de los capítulos. Y hay mucho que decir. Algunas cosas las dejaremos allí porque van a tener que salir con ustedes, hagan su propio estudio. Pero algunas cosas sí queremos darles. Ahora, consideremos el tema del enfoque principal. Como ya hemos dicho, este evangelio está escrito para presentar el hecho de que Jesús es el hijo de David, el rey venidero. Y contestando la pregunta de Mateo capítulo 12, versículo 23, ¿es este Jesús, el hijo de David? Claro que sí. Eso es lo que responde Mateo. Es el Cristo, es el Mesías, es el rey de los judíos que fue rechazado por su propio pueblo, pero que fue aceptado por los gentiles y que un día regresará para reinar como rey de reyes y señor de señores, para establecer su reino en la tierra por 1000 años. Es también, y por supuesto, la historia de la redención del mundo. Muchas veces gente queriendo el enfoque solamente sobre ellos mismos. Ah, no, el Señor vino a establecer su iglesia. Sí, también el Señor vino para hacer todo eso. Pero ese es el resultado de un rechazo que su propio pueblo realizó. Rechazó su reino y rechazó el rey. Mateo nos habla del rey revelado. Lo primero que vemos en el Evangelio de Mateo es que Cristo es presentado como ese rey que había sido anunciado, ahora está aquí revelado, ya está entre nosotros. Simplemente no hay duda acerca de esto. La persona de Jesús, el hijo de David, se presenta claramente como el rey prometido. Mateo certifica, comprueba, deja bien claro este hecho. Su linaje se rastrea a partir de la línea real de la tribu de Judá, y por tanto, el Evangelio de Mateo, como Lucas, con la otra genealogía, uno la genealogía de José, otro la genealogía de María, ahora vamos a ver un poco más de esto, hablan de esa línea real. Su nacimiento es temido por Herodes. Hombres sabios, posiblemente reyes de Oriente, y no sabemos si eran 300 o 30, simplemente se nos habla de los reyes de Oriente, posiblemente un buen grupo, porque viajar con riqueza y todo eso desde tan lejanas tierras donde ellos vinieron, pues requería un ejército y requería que ellos estuvieran bien guardados. El asunto es que vinieron, y es curioso que solo en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, está este relato. El relato de la recepción real. Aquellos, porque Herodes nunca lo iba a hacer, aquellos reyes vinieron para reconocer, o magos, o sabios, o como la quieres llamar, vinieron para reconocer al rey de reyes y señores de reyes. Y luego, por supuesto, ya hablamos un poco acerca de su heraldo en alguna otra oportunidad más atrás. De estudio en Mateo capítulo 3, en el versículo 1, encontramos esas palabras de Juan el Bautista, que vino predicando en el desierto y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su heraldo también va a ser rechazado, pero declara que el reino de los cielos ha llegado, inclusive en la tentación misma del Señor Jesucristo. Su realeza se presenta, porque Satanás mismo, cuando llega al clímax, todas las tentaciones, le ofrece los reinos del mundo, y esto es un reconocimiento de su derecho a gobernar sobre ellos. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 9, donde está toda la tentación. Es en el primer mensaje de los 5 que nos da Mateo, conocido como el Sermón del Monte, donde se nos presenta el manifiesto del rey. Las leyes del reino no son leyes para la iglesia,
Siempre vivo discutiendo con muchas personas de estos pasajes y de otros muchos, y gente cuando escribo algo acerca de Mateo, luego dice, no, pero es que esto, no, a ver, la iglesia en el libro de Mateo no es más que un boceto, es un sueño, es algo que va a venir y que va a sustituir para que la obra de Dios siga adelante el trabajo del Señor, pero no aparece, ¿no? Y algunos quieren ver en Mateo 16, 18, ya toda la iglesia funcionando. No. Hablaremos de eso en algunas lecciones más adelante cuando lleguemos allí a esos capítulos. Establece en ese sermón del monte las leyes del reino, no de la iglesia ni de la cristiandad. Sus milagros también fueron sus credenciales reales y las parábolas, especialmente en el capítulo 13, son llamadas las parábolas, los misterios del reino de los cielos, no los misterios de la iglesia. ¿Hay aplicaciones a nosotros los creyentes? Sí. ¿Hay aplicaciones para algunos aspectos de la vida de la iglesia? Sí. En segundo, tercer significado, pero no en el significado primario. Jesús ahora quiero enfatizar sobre eso, es el rey rechazado. Se rechazó su reino en el capítulo 12, de hecho, 3 veces lo rechaza. El capítulo 12 es una de las primeras veces que el reino es rechazado y el mismo rey va a ser rechazado al punto de ser crucificado, en lo que nos relata Mateo en los capítulos del 13 hasta el 28. El libro toma esta faceta, este enfoque del rey rechazado. No solo su reino fue rechazado, sino que su persona fue rechazado. Conforme vayamos estudiando en el Evangelio de Mateo, vamos a ver que el pueblo a quien él vino y de quien buscó su misión nunca se la dio. Se cumple Juan 1:11. A lo suyo vino, tú lo sabes, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Fue un rey rechazado. Veamos un poco acerca de esto. Mateo es el evangelio del rechazo. Ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de la realeza del Señor Jesucristo y ningún otro evangelio tiene tanto que decir de su rechazo como rey y del rechazo de su reino. La sombra del rechazo nunca es quitada del evangelio de Mateo. Antes de que naciera, su madre estaba en peligro de ser rechazada por José. Una de las lecturas en estos últimos días que estoy haciendo de las escrituras, leo allí de José, que cuando se entera de que María está embarazada, básicamente la rechazó. La aceptó porque la aparición del ángel y el mensaje de Dios básicamente le obligó a hacerlo. Luego vemos que no hubo lugar para ellos en el mesón. Yo muchas veces analizando ese pasaje y esa porción de la historia, pensé que no había lugar en el mesón, pero no dice el texto eso, dice, no había lugar para ellos, o sea, sí había lugar en el mesón, pero no había lugar para ellos, posiblemente porque no le llegaban al precio de lo que costaba, dada la gran demanda en aquellos días cuando fueron para ser empadronados. En su nacimiento, a Jerusalén se turbó y Herodes buscó para quitarle la vida. Ahí en la planicie de Belén, como dicen algunos escritores, ningún coro de ángeles cantaba, sino que se oía el triste lamento de muchas madres que expresaban la angustia y lloraban a gritos por sus bebés que eran matados en su misma presencia. Tuvo que huir por su vida, sus padres lo llevaron a Egipto y huyendo para salvar su vida. Luego vivir 30 años en la oscuridad de una pequeña villa llamada Nazaret y que por eso también le menospreciaron. Inclusive algunas gentes llegaron a decir, de Nazaret puede salir algo bueno. Esperaban que de Jerusalén o de otras grandes ciudades, en la ciudad de David o otro lugar, ¿verdad? Su precursor, Juan el Bautista, fue colocado en un calabozo y finalmente en el rechazo de su mensaje, decapitado. Él no tenía un lugar donde recostar su cabeza, le dijo a algunos que querían seguirle muy animados. Sus parábolas indican que su reino no sería aceptado en esta época. Inclusive en su muerte
Fíjense las palabras que encontramos allí. Y esto es que es tremendo. Cuando estudias esto en el libro de Mateo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. No hay palabra alguna de empatía humana. Parece ser que todo es rechazo de su reino, todo lo que ofrece y por supuesto de su persona. Aquellos que pasan por allí, aún en la misma cruz, se burlan de él y le menosprecian. Y además contratan a los soldados, les hacen un pago para que mientan acerca de su resurrección. Fíjate, hasta rechazan su resurrección. En ningún otro evangelio el ataque contra Cristo es tan amargo como en el evangelio de Mateo. ¿Te han rechazado alguna vez? Sin duda. A lo mejor ahora mismo te están rechazando, ¿verdad? Pero sabes una cosa, al santo de los santos rechazaron no solamente el gran ofrecimiento de su reino, sino rechazaron a su persona. Bueno, mucha gente le sigue rechazando en el día de hoy. Mateo también presenta el hecho de que es el rey que regresa. En ningún otro evangelio se enfatiza tanto la segunda venida del Señor Jesucristo como en el evangelio de Mateo. En un sentido también es el evangelio del triunfo. Cuando llegamos al capítulo 24 y 25, oímos que el rey regresa a las nubes en gran gloria y sabemos que él va a reinar de manera definitiva en este mundo por 1000 años. Hablemos un poco de la genealogía del rey para que no nos quede ese saborcillo amargo del rechazo. ¿No les parece? En el capítulo 1, Mateo inicia presentando la genealogía del rey. Comienza con la familia de Jesús, con el árbol genealógico de Jesús. Si un rey iba a ser reconocido como rey, si alguien iba a aceptar el hecho de que él, Jesús, es el rey venidero, entonces debe comenzar con la prueba fehaciente de que viene de la descendencia real. Había una línea real en Israel que vino a través de David. En la segunda de Samuel, capítulo 7, Dios le dijo a David que le dijo a David por medio del profeta Natán que sería a través de sus lomos que vendría un rey que reinaría en Israel y establecería ese reino eterno. Estos pasajes no los vamos a leer todos porque si no la enseñanza se alargaría muchísimo. Te lo dejo allí, anótalo, según Samuel 7, lee todo el capítulo. Ahora, esto no fue cumplido con Salomón. Algunos esperaban que Salomón con su reino todo grandioso y poderoso se cumpliera, pero no se cumplió. Entonces los judíos esperaban y esperaban para que naciera alguien de la simiente de David para que cumpliera esta profecía. De hecho, Simeón y Ana iban todos los días al templo y estaban esperando y mirando por todos lados hasta que el Señor les mostró allí a esa pareja, José y María, con un bebé en sus brazos, y entonces Simeón supo que allí estaba ya ese cumplimiento. Así que si Jesús va a ser ese rey, tiene que establecer que tiene el derecho a reinar porque es descendiente de David y tiene una genealogía real. Ahora, eso es precisamente lo que versículos 1 al 7 de Mateo nos presentan. Vamos a leerlo, en realidad 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abán. Fíjate que pone a David primero y luego a Abraham para establecer su linaje real y su sangre judía. Abraham engendró a Isaac, a Jacob, así viene toda la línea, aparecen 5 mujeres, en el versículo 3 se menciona a Tamar, luego en el versículo 5 está Rahab, no vamos a leer todos los versículos, y luego en el versículo 6 está, sin mencionarse su nombre, la mujer de Urías, que sabemos que es Betsabé, y por supuesto María aparece en el versículo 16. Y luego termina el versículo 17 diciendo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. ¿Qué está haciendo Mateo? Aquí está presentando la genealogía del Señor Jesucristo y su derecho a ser ese rey. Ahora, en primer lugar, los judíos estaban muy preocupados por sus genealogías en aquellos días. Si alguien iba a ser presentado como rey, era absolutamente esencial que tuviera
conciencia de su árbol genealógico y pudiera probarlo. Esto era muy importante para ellos en aquellos días. Por ejemplo, en la conquista de Canaán, cuando entraron en la tierra de Canaán, tomaron la tierra conforme a lo que Dios les había prometido cuando salieron de Egipto. Después de la conquista, era esencial determinar a cuál tribu pertenecías. ¿Por qué? Porque no ibas a ir a tomar posesión en cualquier sitio. Tomabas posesión en el territorio que pertenecía a tu tribu, a tu familia. ¿Y cuál era esa parte de esa tierra? Para que supieras dónde vivir, debido a que la tierra fue dividida por tribus. De acuerdo a Números, ahí en el capítulo 26, el 35 y 36, cada uno tenía que conocer su tribu, tenía que identificar su familia, tenía que tener ese patrón y esas escrituras o ese árbol genealógico. Tenía que conocer la casa de sus padres para que pudiera identificarse a sí mismo en el lugar correcto de la tierra a la que pertenecía. El árbol genealógico llegó a ser muy importante y una identificación a qué tribu se pertenecía. De hecho, inclusive era como algo de alcurnia, yo pertenezco a tal tribu. Vamos a ver que inclusive otros escritores y otros personajes mencionaron su árbol genealógico en parte. Era muy esencial. Bajo ciertas circunstancias, de acuerdo con el libro de Ruth, por ejemplo, en capítulos 3 y 4, la transferencia de una propiedad demandaba el conocimiento preciso del árbol genealógico. ¿Por qué? Porque una de las leyes, una de las cosas es que una porción de una tribu no podía andar vagando para hacer posesión de cualquier tribu. Tenía que pertenecer dentro de su propia tribu. Hay algunos casos y algunas cosas en particular muy interesantes para estudiar, como las hijas de Zelofahad y otros que fueron obligadas a casarse con gente de su propia tribu para que la posesión que les dio Moisés no anduviera vagando de tribu en tribu. Dios quería mantener la tierra de cada tribu dentro de la misma tribu. Entonces tenía que haber una prueba verdadera del árbol genealógico para hacer las transacciones de negocio de la tierra. Pero en segundo lugar, otra cosa interesante que se nos da allí en Esdras capítulo 12, versículo 62, es que algunos buscaron su registro, a su genealogía, después de la cautividad de Babilonia, cuando comenzó a regresar a Israel y al final de los 70 años de cautiverio, empezaron a fluir de regreso. Y muchos deseaban ser sacerdotes. Pero ¿sabes qué una cosa? Tenían que tener su árbol genealógico, porque no cualquiera era de la tribu de Leví. Muchos reclamaban serlo, pero no pudieron comprobar que lo eran. Dios estuvo muy en serio ese asunto de ser sacerdote, y cualquier persona que trataba de jugar con el papel del sacerdote estaba en grave peligro. Y cuando estas personas regresaron, se les comienza a decir que dónde está su árbol genealógico. Entonces, para tener una base, Esdras 6, 62, hablar de su genealogía. Y si no eran hallados, simplemente eran sacados y no podían tomar de las cosas santas ni hacer ninguna de las ceremonias que pertenecían al culto. Así que necesitaban conocer su árbol genealógico para el intercambio de la tierra, para la ubicación de la tierra, para la identificación como sacerdotes. Cuando comienza el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que están haciendo José y María? ¿A dónde están viajando? Están viajando a su tierra para registrarse, porque ellos eran de la tribu de Judá, ellos pertenecían entonces a una tribu determinada, están registrándose de acuerdo a su grupo, a su tribu, en su propio lugar. Los romanos todavía tenían esto, identificando de esta manera a los judíos. En Lucas capítulo 2, en los últimos 4 versículos, nos dice simplemente que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Ves? Los romanos siempre sacando impuestos y aprovechaban esas genealogías y esos registros, también los judíos, para mantener su árbol genealógico. Este primer censo, dice, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Órale, ahí está. ¿Ves? El árbol genealógico. ¿Te das cuenta? Están identificándose todavía
existían en aquellos tiempos del nacimiento de Cristo estos árboles genealógicos. Por cierto, en muchos escritos del historiador Josefo, vemos cómo usaban los expedientes ancestrales, como eran llamados, como parte de la cultura judía alrededor del tiempo de Cristo. Entonces era algo muy común. Los judíos realmente estaban preocupados, inclusive por su caché, ¿verdad? Que todo el mundo supiera de dónde descendían. Conocer exactamente la tribu a la que pertenecían. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Después Pablo dice, porque yo también soy israelita, ¿nota? De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él conocía su árbol genealógico. Y aquí nos da un vislumbre. Como podemos ver, él está presentando entonces su árbol genealógico. Para el pueblo judío este era muy importante. Y es la razón por la que vemos que en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento, hay por lo menos unas 50 genealogías que se mencionan. Ahora, en este tiempo todo ha cambiado. Muchos judíos no conocen su genealogía. Ellos no tienen registro de ninguna tribu, de dónde descienden, a qué pertenecen, lo absoluto. No pueden rastrearlo. Aparentemente ha desaparecido esta costumbre y estos libros. ¿Cómo será cuando se eligen los 144,000 de alguna manera van a recuperar los registros? Dios se los va a dar. No sé cómo va a ser, pero la Biblia no nos habla mucho acerca de eso. Ningún judío que existe en el mundo hoy día puede mostrar que por medio de su genealogía es hijo de David, por ejemplo, y reclamar el reino. Si alguien viene diciendo que es el Mesías, simple y sencillamente no puede probarlo. No puede probar que es el rey venidero, no puede probar que es ese rey hijo de David. Algunos judíos ortodoxos que aún creen que el Mesías ha de venir, pero no saben, no pueden comprobar cómo va a ser esto. El problema es que no tienen su árbol genealógico. Jesucristo, y escúchame esto, es el último que pudo verificar que era descendiente y merecedor del trono de David. Nota eso. Ninguno más. Y si él no es el Mesías, pues nadie más podrá probarlo. En esta genealogía de Mateo tenemos lo que llamamos un registro descendiente, o sea, desciende a lo largo de los antepasados de José hasta Jesús. Un registro descendiente, desciende desde David y Abraham, mostrando su línea real y su sangre judía hasta José y luego hasta Jesús. En la genealogía de Jesús en Lucas, aquí vamos a hacer una comparación, es al revés. Se traza la línea sanguínea de María. Es una genealogía ascendente, no descendente, sino ascendente. Comienza con Jesús y se remonta hasta Adán. En Mateo tenemos una genealogía que desciende a través de José y en Lucas tenemos una genealogía que se remonta desde María. Una comienza con Jesús y otra termina con Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Simplemente va al revés, al derecho y al revés, y terminan igual. Es como si el Espíritu de Dios nos dijera, de cualquier manera que ustedes lo vean, Él es el correcto. Jesús es el hijo de David, es el rey venidero, es el Mesías. Órale. No estamos estudiando Lucas aquí, pero en alguna oportunidad que estudiemos Lucas vamos a ver también la importancia de la genealogía allí, pero ahora estamos dándole la debida atención. Aprendamos que hay algunas distinciones entre esta genealogía de Mateo y la de Lucas. Mateo, por ejemplo, muestra la descendencia legal de Jesús como rey de Israel. Lucas muestra la descendencia lineal de Jesús, la sangre. En otras palabras, Mateo nos muestra la línea real, mientras que Lucas nos muestra la línea sanguínea, la sangre real. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. La línea real simplemente era transmitida a través del Padre, pero José no es el Padre. Aquí tenemos
una situación, ¿verdad? No tuvo padre humano el Señor Jesucristo. A través de José tenía el derecho de reinar porque pertenece a la descendencia de David, aunque José no era su padre en términos de que él no le engendró, porque no le engendró, pero hay una cosa que sí hizo José: adoptó al Señor Jesucristo y fue su padre legal. De hecho, en la Biblia, en los evangelios, siempre se conoce a Jesús. No es este el hijo de José, porque José le reconoció como hijo, aunque él sabía que no era su hijo, y le registró como su hijo. Mateo sigue la línea real a través de David y Salomón, el hijo de David, o uno de los hijos de David, porque tuvo muchos. Y Mateo sigue, entonces Mateo sigue la línea que llega hasta David, la línea real atravesó por Salomón. Pero David tuvo otro hijo, aparte de los otros muchos, que se llamó Natán. Y la línea de María vino a través de Natán. En la genealogía de Lucas es una genealogía que viene a través del otro hijo de David, Natán. Entonces, lo que aquí tenemos es una línea que viene a través de David, después llega a través de Salomón y de Natán, a través de Natán llega hasta María, a través de Salomón llega José, ambos de la simiente de David, ambos transmitiendo derecho legal y sangre real. Qué maravilloso es Dios, qué grande. Por eso tenemos dos genealogías, ¿eh? Pero por supuesto, Mateo sigue la línea real, y es el libro que estamos estudiando. Entonces, por la línea de la sangre, Jesús es descendiente de David y legalmente heredero al trono. Él es el hijo de David, ambos por parte de su padre y de su madre. Él es de la simiente de David a través de María también. Él es el heredero legal y el heredero lineal. El heredero legal a través de José, el heredero lineal a través de María. Legal y lineal, la sangre y el derecho. Ahora observemos en el versículo 16, fíjate uno de los muchos pasajes, porque así era conocido. Jesús dice, y Jacob engendró a José, marido de María, que es lo que este pasaje nos quiere decir, que es el padre de Jesús, José, pero no fue el padre a la manera humana, sino que es el padre que le dio el derecho, lo adoptó. Él fue solo hijo de María. La Biblia nunca llama a José el padre de Jesús, no hay ningún pasaje. Por cierto, no hay ninguno. Y observemos el versículo 16 otra vez, dice, José, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice el que engendró Jesús, el que engendró a Jesús, sino de la cual está en el idioma griego en un género femenino. Él fue no nacido de José, sino nacido de María. Él fue el hijo de José legalmente porque era adoptado en su familia. Te volvías hijo legal con todos los derechos y privilegios cuando eras adoptado. Él era el hijo de José legalmente. Era el hijo de María de manera descendiente por la sangre, lineal, por así decirlo. Entonces, en todas las maneras posibles, Jesucristo tenía el derecho de gobernar como rey. ¿Qué te parece eso? A mí me parece maravilloso. Y luego más adelante vamos a ver cómo Dios arregló también un desaguisado que está ahí en el Antiguo Testamento, pero eso será en la próxima lección que vamos a ver un poco acerca también de las genealogías. El padre era el que le concedía la línea real, la madre le conseguía la línea sanguínea real al Señor Jesucristo. En Lucas, en su genealogía, ahí en el versículo 23 del capítulo 3, vamos a buscarlo, a tomar un poco de tiempo aquí al final. 3:23, fíjate lo que dice ahí en el Evangelio de Lucas, versículo 23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años
hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y además, él era considerado por todos que no era el hijo real de José, sino un hijo que había sido pues recibido, adoptado. Él no era el hijo físico de José, era el hijo físico de María. Él era considerado por todos como el hijo de José, aún así con todos los derechos. Y la mayoría de la gente pensaba, por lo menos en la época de su nacimiento, que él era el hijo de alguna relación ilícita, porque en algún momento le llamaron bastardo. Nosotros tenemos un padre, ¿quién es tu padre? Dijeron, era una de las últimas formas de rechazo público que hicieron. La vida del Señor Jesucristo fue vejatoria en muchos momentos. El Señor tuvo mucha paciencia. Imagínate, siendo Dios, aplastar esas cucarachas, ¿verdad? Que le llamaban de esta forma, que le rechazaban que era el Hijo de Dios, que le menospreciaban por sanar en el sábado y otras muchas cosas. Pero lo llamaban el Hijo de José porque era su padre legal. Realmente no hubo duda acerca de este hecho a lo largo de su vida. Él fue conocido como el Hijo de José. No, ningún argumento en ninguna parte hay para rechazar que lo era en ese sentido legal. Todos los derechos, todos los privilegios. Qué bonito. A través de José en la genealogía, en Mateo, tenemos nosotros lo que se conoce como la línea legal. Y cómo termina el escritor, tiene mucho ese cuidado. Bueno, en realidad Dios le está dirigiendo para decir, y luego dice José, marido de María, ya no dice y José engendró de María a Jesús, no lo dice, nunca lo dice, ¿verdad? Porque Mateo lo sabe bien. En Lucas 4:22 termina diciendo la escritura, para terminar leyendo una escritura, dice, y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, y hay una pregunta allí en Lucas, ¿no es este el hijo de José? Pues sí, claro que sí lo es. Es el hijo legal de José, es el hijo sanguíneo o lineal de María. Y por las dos genealogías, tienen derecho de ser el rey. Un rey que vino y ofreció el reino y lo rechazaron, la gente lo rechazó y también rechazó a la persona. En Juan capítulo 6 vemos nosotros que la gente rechazaba la palabra hablada de Jesús, de Dios, y la palabra encarnada. Él es el verbo hecho carne. Juan nos habla del verbo hecho carne. La gente le rechazó, pero la prueba contundente en la genealogía de Mateo es que Jesús es el rey que había de venir, el hijo de David, el misericordioso, como veíamos en el estudio pasado. Qué maravilla de la palabra del Señor. Y cómo el Señor, el próximo estudio vamos a ver cómo el Señor hace esto de traer por medio de José y por medio de María, uno la línea legal y otro la línea sanguínea, para salvar un problema que hay aquí en la genealogía que menciona Mateo. Pero eso será, Dios mediante, en el próximo estudio, porque hay una maldición que vamos a aclarar ahí de dónde vino y por qué, a pesar también de otra cosa, que Jesús tenía que nacer sin pecado y la línea de José, si lo hubiera engendrado, hubiera nacido como cualquiera de nosotros, un hombre pecador. No podría morir en la cruz, no podría darnos salvación, aunque tuviera derecho a ser el rey, no podría, simple y sencillamente. Por eso solamente trajo
la sangre real a través de María y la línea real a través de José, que le adoptó como su padre, aunque él sabía, María lo sabía y nosotros lo sabemos por el Evangelio de Mateo, que es el Hijo de Dios, el Rey venidero.